aviador, capitán piloto aviador, querida amiga y hermana masón Diana Bruce, gracias por acompañarnos en nuestras charlas entretenidas de esta noche. Te recibo con un abrazo fraternal. Igualmente, mi querido hermano Rafael Maldonado, no sabes cómo te agradezco la oportunidad por estar aquí contigo esta noche y con todos nuestros amigos internautas, ¿verdad? Esperamos que esta ocasión sea una ocasión muy especial porque fíjate que tenemos varias coincidencias que me va a gustar mucho platicar con ustedes. Amigos internautas, les comento con mucho cariño, con mucho interés, que hemos invitado a nuestra amiga Diana Bruce porque, entre otras cosas, ella es autora de un libro interesantísimo que se llama Artemis, Muerte o Resurrección. Y bueno, pues estamos en una época interesantísima, estamos a punto de llegar a las festividades de Día de Muertos en nuestro país y el Halloween en otros lugares del mundo, pero además es importantísimo, se produce una coincidencia extraordinaria. Justamente hoy es viernes 13 de octubre y un viernes 13 de octubre fueron sentenciados a muerte un grupo de extraordinarios hombres que combinaron la clerecía, combinaron su profesión de monjes con la de soldados. Y bueno, pues llegaron, toda una historia de la que platicaremos más adelante, pero justamente hoy se conmemora la fecha en la que fueron sentenciados a la hoguera. Y un poco después, pues se produjo esa terrible historia de la muerte de los templarios. Diana, querida, qué gusto saludarte. Oye, entre otras Igualmente. cosas, a mí me interesa mucho, quería platicar contigo acerca de tu profesión de piloto aviador. Y bueno, no sería algo muy extraño platicar con un piloto aviador, pues hay cientos de miles de pilotos aviadores en el mundo, pero tengo entendido que menos del 10% son mujeres y tú eres una de ellas. Así es, mi Rafa. Pues es que ahorita ya, cuando entré éramos como un 3%, fíjate, pero ahora ya, yo creo que somos más del 10%, ¿eh? Ya hay más mujeres. Yo quizás estoy pensando que ya son veintitantos por ciento, Ah, caramba, pero pues bueno, sí, ha crecido rapidísimo, ¿no? Porque tú sí, sí. no puedes tener muchos años de haberte incorporado a la aviación. Gracias, me ves muy joven, ¿o qué? Sí, sí, sí. Ya llevo 33 años en la aviación, bueno, volando, y otros, ¿qué será? 10 años ya como instructora de, bueno, estoy haciendo unos exámenes de competencia lingüística para los pilotos en su inglés. Y ¿Cómo es ya, ya competencia estoy buena. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso de competencia lingüística? Bueno, trabajo para el Colegio de Pilotos Aviadores de México y estoy avalada por la AFAC, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, como verificadora aeronáutica, inspectora verificadora aeronáutica, le llaman, de exámenes de competencia lingüística. O sea, ahora ya me dedico a checar el inglés de aviación de todos los pilotos de la República Mexicana. Si no pasan este examen, no pueden volar fuera de México o a, digamos que aeropuertos donde se habla el inglés. Claro, claro. Yo me imagino, desde luego desconozco ese mundo, pero debe ser importantísimo, pues tanto la claridad de la pronunciación como el uso muy adecuado del lenguaje, porque pues eso de que le esté dando instrucciones a alguien de la torre y comience a preguntar el piloto, mande, no te entendí, pues imagínate, en ese momento se produce una tragedia, ¿no? Debe ser algo muy importante. Así es, Rafa. Lo redujimos a dos palabras, say again, di otra vez, ¿no? Di de nuevo, repita de nuevo, ¿no? Y la otra es te Así. copio. Sí, Roger, así es. Muy bien, es un lenguaje extraordinario. Diana, aparte del gusto de saludarte y de estar hablando de esto de la aviación, tu profesión y ahora tus actividades, estas son unas actividades educativas, de alguna manera son de instrucción para los pilotos. Eso es algo importantísimo porque yo creo que solo con el estudio se va avanzando en cualquier trabajo, en cualquier profesión. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención con el objetivo fundamental de platicar contigo en esta ocasión, que te agradezco mucho que nos acompañes, es que leí con mucho Gracias a interés ti. un libro que se llama Artemis, Muerte o Resurrección, y es un libro de tu autoría.
y me pareció interesantísimo por muchas cosas. Primero, pues porque toca un ramo del conocimiento que a mí me fascina, que es la masonería. Es una institución con una historia extraordinaria que está muy ligada ancestralmente con este grupo de monjes militares que eran los templarios, y se ha formado toda una leyenda. Después ha habido libros y películas. Total, se ha hecho una historia muy, muy interesante, pero el fondo no es de ninguna manera fabuloso. El fondo tiene mucha realidad. Entonces, en tu libro combinas cosas hermosísimas. Por ejemplo, hay romanticismo, hay amor, hay una serie de conceptos que me parecen interesantísimos. Y de esto me gustaría mucho que nos explicaras un poquito. El libro se llama Artemis, Muerte y Resurrección, y habla de una persona que es pues heredera de apellidos muy nobles, de familias muy importantes en Europa, y hay una especie como de reencuentro con un pasado. Entonces, yo siento que el libro en alguna medida es autobiográfico. Me gustaría mucho que nos platicaras quién es esta chica Artemis, o qué representa, o cómo aparece en la historia Artemis Rosabel. Bueno, a grandes rasgos, si me das la oportunidad, esta historia es la historia de una pareja de jóvenes que se conocen, se enamoran, mientras están descifrando los códigos ocultos en los tallados y relieves de la capilla Roslin. Esto es durante la Escocia de 1446, mientras se construía la capilla Roslin, que quedó inconclusa, por cierto. Bueno, Artemis St. Clair, o Artemis Rosabel St. Clair, es supuestamente la hija del constructor de la capilla Roslin, y John Lindsay es un caballero templario iniciado en la escuela de misterios del padre de Artemis, Sir William Sinclair. Entonces juntos van descifrando los códigos, cosa que los lleva a abrir y a viajar por el espacio-tiempo a través de 5 portales, en los cuales conocen a personajes de nuestro pasado histórico real. Les voy a contar muy brevemente lo de los portales. Por ejemplo, en el primer portal, ese los lleva a Arizona, donde conocen a un chamán Hopi, y los lleva astralmente al Triángulo de Michigan y al lago Ness de Escocia, donde conocen a los famosos plesiosauros, ¿no? Champi y Nessie. Seguramente has escuchado acerca de Nessie, ¿no? Y hasta vas a Escocia y te venden los muñequitos de Nessie y todo esto, ¿no? Bueno, también ahí aprenden acerca de la tecnología que se crea cuando 2 placas tectónicas chocan, y entonces presionan los cuarzos que con el movimiento del agua crean el electromagnetismo necesario para abrir los portales en el espacio-tiempo. Entonces, en el segundo portal viajan al templo de Osiris en Ábidos, Egipto. A ver, te interrumpo un poquito. Esta No que te nos preocupes. platicas, digamos, vamos a ponernos que estamos en el presente de los jóvenes, que bueno, ya es el pasado para nosotros, pero en su momento, en el presente, estamos platicando una historia absolutamente tecnológica. Es decir, hay un golpeteo, un choque de 2 masas gigantescas, una presión, se producen descargas eléctricas, en fin, se producen una serie de fenómenos, y de alguna manera, este desencadenamiento de energía, pues les permite acceso a algún mundo que pues, en las condiciones normales no conoceríamos. Entonces, esta parte podríamos llamarle como científica. Y de ahí entramos en otra parte un poquito más complicada, más onírica, más fabulosa, que es hacer el viaje por un portal que como tú decías, se elimina prácticamente el espacio-tiempo, ¿no? Más bien estás viajando por el espacio y por el tiempo. O sea, Ajá. puedes viajar a un lugar y a un tiempo determinado. Pero si me permites, antes que nada, yo quiero aclarar que es muy importante decirles, ¿no? Que la información que yo les comparto en este libro y la que les voy a dar esta noche, pues no es mi opinión ni mi intención que la consideren la verdad absoluta, sino que es el resultado de mi investigación, y hoy la comparto con mucho cariño con ustedes para que también puedan investigar más a fondo estos fascinantes temas, que no nada más incluyen la ciencia de la que tú hablas, sino que los personajes de Artemis y John Lindsay son ficticios y el cuento es ficticio,
pero sí estoy incluyendo lo que es el trabajo de muchos autores renombrados, porque a mí me iban bajando los registros, digamos que yo soy lectora de registros akáshicos, entonces iba bajando algunos registros, entonces yo tenía que checar esta información a ver si realmente existía. Entonces me fui encontrando con autores de renombre, que muchos son científicos. Bueno, me encontré a un autor maravilloso. Su nombre es Lawrence Gardner, y él tiene, ay no, bueno, te he de decir que él tiene, bueno, para empezar, él es maestro masón de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y él fue prior del Sagrado Linaje de San Columba y de los Caballeros Templarios de San Antonio. También fue miembro de la Sociedad de Anticuarios de Escocia, también fue historiador constitucional, miembro profesional del Instituto de Nanotecnología. Por eso, o sea, tiene muchísima información. Este investigador fue historiógrafo real jacobita, quien se convirtió en investigador, pues, o sea, de los manuscritos del siglo I y Fíjate que anteriores. este es el ángulo que me interesa mucho, porque ya sabes que se habla en muchas ocasiones personas que no tienen pues mucha experiencia o que tienen un poquito de prejuicios, hablan de que pues todo esto es invención, que todo es leyenda y demás, como que dicen esto se opone a la ciencia. Pero a mí me da mucho gusto escucharte porque pues estamos viendo cómo algunas observaciones, algunas situaciones, no como tú bien dices, tu historia pues es una historia creada por tu imaginación, pero con fundamentos en todo el conocimiento que está disponible para todo el mundo. Y entonces íbamos en el segundo portal, Diana. Así es. Bueno, en el segundo portal, ellos viajan al templo de Osiris en Egipto, en Abidos. Ahí aprenden acerca de un proyecto llamado Brill, en donde Hitler construye sus naves antigravedad durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo no les voy a decir si esto es verdadero o falso, investiguen, por favor, queridos amigos internautas, porque yo pienso que esta información es verdadera. Ahora, hay que saber discernir, ¿no? El saber discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso es un poco difícil. Recibimos luz y eso nos ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, ahí esto, se los dejo a ustedes a que investiguen. Y el tercer portal, viajan al antiguo círculo de piedras llamado Stonehenge, en Inglaterra, cuando existió el rey Odín, padre del famoso Thor que todos conocemos, ¿no? El rey Odín maneja el pasado, el presente y el futuro. Entonces, en el cuarto, él los ayuda, digamos que y les ayuda en sus tiempos difíciles, y en el cuarto portal los lleva a conocer al rey Viracocha y a los indios Hopi de la ciudad subterránea de Acacor. Esta se encuentra entre Perú y Brasil. Y van a decir, Hopis en Perú y Brasil. Sí, mi investigación me llevó a que ambos Hopi, los de Arizona y los de Perú, salieron de Lemuria y aterrizaron en muchos lugares del planeta. Bueno, eso es algo interesante, ¿no? Y el quinto portal los lleva a Yumarca, que es la ciudad de los espíritus, donde conocen al gran señor Amaru Muru, quien les instruye acerca de los Anunnaki que aterrizaron en Mesopotamia, donde se creó pues al Homo sapiens, Rafa, y se inició la humanidad que ahora conocemos. Bueno, no les cuento más detalles porque para que compren el libro en Amazon y espero que les fascine, ¿no? Oye, Diana, te interrumpo porque me voy a dar una vueltecita por nuestros amigos internautas que están Por favor. acompañándonos en vivo por Facebook. Fíjate que la Claro. primera que llegó, Gina Cabrera. Gina, querida, pues ya sabes que es mi amor de mi vida. Entonces dice, saludos fraternales con mucho cariño, queridos hermanos y amigos. Gina, te está saludando, Diana. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Lorena Gómez Valdés, buenas noches, queridos hermanos. Lorena también es una hermana amazona que apreciamos mucho. Normalmente tiene opiniones que nos interesan realmente. Edel Espinosa Contreras nos manda un saludo. Buenas noches, Edel, qué bueno que estás aquí. También está con nosotros Ángel David Contreras. Es un libro increíble. Pues me parece que
creo que es un libro creíble, es un libro fantástico, Rafa, Ángel David es mi sobrino, yo le digo hijo, y qué bienvenido, bueno, hijo mío. Me qué da mucho bueno. gusto que familia esté aquí conmigo. Es un libro fantástico, maravilloso, me encantó, pero la verdad es que sí está preparado de una manera que es absolutamente creíble. Vamos a ver qué platicamos de eso. Robles Lainez, buenas noches para todos. Hoy también será una charla interesante. Pues que te interese, Robles Lainez, me encantaría, qué bueno, y espero contar con tus opiniones. Yusarit Jiménez, excelente libro, excelente Miss. Sí, es un librazo, es un librazo. Vamos a seguir platicando de él porque creo que nos encierra muchos conocimientos, muchas experiencias y vamos a ahondar en otros tramos. Te va a gustar, verás. Adolfo Galindo, buenas noches, saludos. Adolfo anda en Oaxaca. Dice, puso una admiración. Oh, no sé a qué se refirió, qué le sorprendió, pero qué bueno que te haya sorprendido, Adolfo. José Carlos, buenas noches. Diana, saludos. Te está saludando Oh, José José Carlos. Carlos, compañero Denis, nuestro, hermano Denis, nuestro. Denis Lermo, linda noche. Diana, cuéntanos sobre tu propia muerte y resurrección. Chas, ya se mandó este muchacho. Denis Lermo, qué bueno. Denise es una amiga mía, ella es como una sirenita, muy linda, ¿eh? Me da Qué mucho bueno. gusto que esté aquí también, Dice, bienvenida. cuéntanos Claro que sobre sí les tu puedo propia contar. muerte y resurrección. Alejandra Ramírez Mendoza. Alejandra nos manda saludos. Te devolvemos los Mi saludos con mucho comadre, cariño. a la Es comadre. comadre. Y hay otra Alejandra Contreras Ramírez, que debe ser familiar No, mi también. sobrina. Ah, sobrina. Sí. Combinan. Pues me da mucho gusto que nos acompañen. Tenemos quórum por lo pronto y además muchos conocidos y amigos. Qué bueno. Entonces, bueno, ahorita nos hicieron una pregunta que nos platiques acerca de tu muerte y resurrección. Y yo hablaba hace un momentito de que me parece que a la hora de ir siguiendo la línea argumental de tu libro, se nota como una especie de autobiografía. Por supuesto, no quiero de ninguna manera comprometerte en ese sentido. Nos acabas de platicar que es una historia, es un cuento que tú fuiste respaldando con conocimientos. Y justamente en eso quería llegar. Se dice, hay una teoría, hay algunas personas convencidas de que una vez muerto se acabó todo, ¿no? No hay absolutamente ningún paso, se desconecta el ser, se acaba y no pasó nada. Y pues inclusive niegan la existencia de seres supremos y sentimientos y eso. Esta es una corriente de pensamiento que merece todo mi respeto, aunque no la comparto. Y luego hay otra en la que están absolutamente o estamos absolutamente convencidos de que después de esta vida, pues hay una desconexión, hay una división entre una parte material y una parte espiritual, pero que ese otro mundo espiritual pues subsiste, inclusive es lo que podríamos llamar indestructible. Y hay alguna manera, como en este caso nos platicas de los portales, hay alguna manera de hacer conexiones. Y entonces esto ha dado lugar a muchísimos campos de investigación, entre ellos, pues, por ejemplo, esto de la muerte y la resurrección, hablamos del espiritismo, de las conexiones entre los seres que ya desencarnaron y los que estamos vivos, y todas estas experiencias. Por supuesto, pues no todas las personas, no es cuestión de tocar un timbre y que te abran una puerta. Se requiere una preparación, unas facultades y un desarrollo espiritual muy especial. Y yo te pregunto, Diana, con tus conocimientos, con tus investigaciones, ¿tú podrías aceptar que se negara la existencia de una vida después de la vida? No, claro que no, Rafa. Lo que pasa es que si me permites, les puedo contar lo que me pasó aproximadamente cuando tenía 21 años. Entonces, les puedo contar lo que a mí me consta y ustedes ya decidirán realmente de qué se trató, ¿no? O Pero te aventamos flores o te aventamos huevos. a ver, a ver si no termino ¿cómo se llama? En el San Bernardino, ¿no? Así En es, la así es. muerte. Te Pero escuchamos. les A puedo ver, contar. cuéntanos alguna experiencia y seguramente del parte de nuestros amigos internautas habrá también quienes tengan experiencias en ese sentido, porque hemos construido un muro, un mundo en el que nos conectamos unos con otros por afinidades de pensamiento, por afinidades espirituales, y esto nos podría llevar a un desarrollo de una sociedad superior. ¿Qué fue lo que Sí, te Rafa, hay ocurrió? mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que ha pasado por este proceso, no soy la única. ¿Qué te pasó? Cuando,
bueno, cuando tenía aproximadamente 21 años, bueno, yo perdí a mi esposo. Yo me casé con un libanés de esas familias pues muy bien acomodadas, que hablaba 3 idiomas y pues nos amábamos muchísimo. Lo pierdo y vivo una experiencia que en inglés, bueno, en inglés se los voy a decir que se llama OBE, Out of Body Experience. En español, experiencia fuera del cuerpo. Literalmente, mi madre dijo que me encontró muerta en mi cama y mientras lloraba sobre mi cadáver, yo regresé. Mi corazón quizá dejó de latir, Rafa, pero ay, al flotar sobre mi cuerpo, sentí una gran paz que no puedo explicar con palabras. Dejar el cuerpo físico también dejó atrás la pesadez de la gravedad, ¿no? Que deprime el peso del cuerpo, ¿no? Pero bueno, también dejé las tristezas atrás, las preocupaciones, los malestares, en fin, el terrible caos, ¿no? Que conlleva, pues, estar dentro de un cuerpo físico, ¿no? Pero es importante contarles que sentí un fuertísimo impulso de volar hacia una maravillosa luz divina. Y recuerdo estar volando así como Wonder Woman, ¿no? A toda velocidad y yo veía cómo pasaba estas paredes como del túnel que eran como de colores que no tenemos aquí en esta dimensión, esos colores. No los vemos así con los ojos físicos, pero eran de colores, ¿no? Eran como muchas rayitas de colores. Pero esto no era como los viajes que hacemos, viajes astrales normales, ¿no? No, esto era, Rafa, como 1000 veces más emocionante que la montaña rusa, no te lo puedo explicar, ¿no? Pero bueno, el chiste es que comencé a iba a toda velocidad, ya me había yo desprendido de todo, estaba la felicidad más grande que nunca he sentido en este cuerpo físico y de repente empiezo a sentir un jalón hacia atrás. Y bueno, sentí una angustia terrible y grité, ¡no! Y mientras estaba gritando, no, de repente me siento que ya estoy dentro del cuerpo y me escucho a mí misma gritando, no. Entonces me doy cuenta de que regresé. Y bueno, esa parte fue horrible, ¿no? Porque, ¿cómo te explico? Pues vi a mi madre que empezó a gritarle a Dios, llorando, dándole gracias porque regresé y no, yo comencé a llorar por haber regresado y por ver a mi madre en ese estado, ¿no? Entonces, pero si se me hubiese dado la opción de regresar a mi cuerpo físico, de todas formas no habría poder humano que me hubiese forzado a hacerlo, porque yo no iba a regresar, pero ni de chiste, Rafa. No había nada que se le pareciera a la tremenda paz, ¿no? Que se siente estar flotando ahí fuera del cuerpo, ni no hubiera fuerza alguna que pudiera contrarrestar esa fuerza de atracción que se siente de estar volando hacia la luz. Lo único que puedo decir de esto, digamos, en conclusión, sería, irónicamente, Rafa, sería que morir fue lo más hermoso que me ha pasado en esta vida. Así lo dejo. Y quizá regresar haya sido lo menos agradable o lo menos esperado. Fue horrible, horrible. Pero pues no por eso me voy a suicidar, ¿verdad? Y me voy a morir, pero lo que sí te puedo decir es que obviamente ni le tengo miedo a la muerte. Bueno, muchas cosas cambiaron cuando regresé y fue maravilloso. Esa parte es maravillosa porque me di cuenta de que el cuerpo físico es solo un traje, ¿no? Nuestras memorias, nuestra conciencia individual se mantiene, pero se expande exponencialmente al desencarnar. Entonces, cuando regresas, no solo recordamos esta vida, sino detalles de vidas pasadas o, bueno, conexión directa con los arquetipos, como quieras llamarle, ¿no? Pero podemos discernir ya más claramente lo que es verdadero para nuestra realidad y lo que no es. Y bueno, yo creo que lo más importante de esto es que, de lo que me percaté cuando ya regresé, es que, Rafa, todos estamos conectados como en un mar de éter, vamos a llamarle, ¿no? Algo así. Me doy cuenta de esa conexión, ahora ya tengo una plena conciencia del todo y de la unidad. Y descubrí que lo que está atrás del telón, por ejemplo, ya lo que reflejan las sombras, ¿no? Ya recuerdo que representa un símbolo, por ejemplo, de una pintura rupestre y sus asociaciones con los objetos reales.
y lo que significa para mí, ¿no? Entonces, se podría decir que ya subí por la pronunciada escarpada y salí de la cueva de Platón, ¿no? Disfrutando de esos horizontes amplios y llenos de luz y color. Entonces, pues, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué escribí este libro? Mi misión es regresar a la cueva y regresar por la gente que todavía ve, digamos, que las sombras, ¿no? Y piensa que las sombras son la realidad, ¿no? Y poder mostrarles que todos podamos ya voltear y ver al titiritero que está moviendo esos hilos y ver que esas sombras no son la realidad, sino que es lo que proyectamos desde dentro, ¿no? Por eso les recomiendo mucho meditar diario, porque lo que está dentro es lo real y lo que está afuera es lo que estamos proyectando, ¿no? Así es como estoy viendo las cosas, Rafa. ¿Tú cómo ves? No, excelente, me encanta lo que me lo has platicado, me encanta, por eso estoy silencioso, porque todo lo que nos estás platicando realmente es como abrir la puerta a un mundo que para muchas personas no es conocido o no es habitual, no es familiar. Entonces, por eso la muerte nos produce mucho miedo a la mayoría de las personas, tanto la de los seres amados como la nuestra. El hecho de pensar que vamos a perder algo, pues obviamente da tristeza, da dolor y da mucho miedo. Perder cualquier cosa, como cuando se te pierde una maleta en el aeropuerto, ¿no? No importa qué hayas traído allí, pues es realmente muy desagradable. Pero el volverlo a encontrar, es aquí donde me sorprende mucho que tú te hayas razonado, te hayas dado cuenta de que era preferible el siguiente estado, que habías avanzado en tu camino y que por azares, por cosas que imponderables que no podemos discutir, regresaste. Lo que en los estudios de esta materia se llama que no se rompió el cordón de plata. Entonces el Así es. cordón de plata te mantuvo y regresaste. Y bueno, afortunadamente para nosotros, para tu familia, para el mundo material, estás aquí entre nosotros y nos estás platicando esta experiencia. Pero la otra es la oportunidad de hacer algún contacto, de cruzar alguno de esos portales como los que cruzaron los personajes del libro. Es como que es fascinante. Decía tu sobrino que es increíble. Pues puede que sea increíble, pero lo que sí resulta es muy agradable, ¿no? Entender que se puede hacer una conexión. Y bueno, esto nos hablaría de dos mundos paralelos que están coexistiendo, que están en el mismo tiempo. Como tú decías, puede haber un cruzamiento, puede haber un puente que nos ligue con otro tiempo y otro espacio, pero finalmente estamos hablando de dos espíritus, mundos, el espiritual y el material, que van conviviendo. Y en algunas ocasiones hemos oído, pues, a esas personas que tienen mucha tendencia a querer demostrar todo de la manera que ellos llaman científico, que yo quisiera ponerlo entre comillas, porque la ciencia, pues, es muy amplia. Pero dicen, el alma, cuando una persona muere, el alma se puede llegar a pesar, pesa tantos gramos y cuando la persona fallece, en ese momento pierde tantos gramos. Si esta aseveración fuera cierta, estaríamos hablando de otra cosa. De lo que hablamos cuando decimos alma o espíritu es algo absolutamente fuera de lo material, como cuando tenemos ahora con la computación, que pues aparentemente es algo muy sorprendente, pero que nos facilita la comprensión de la mente humana. Cuando tenemos un producto, una memoria USB o un disco de grabación de datos, si lo pesamos cuando está vacío, antes de que se le escriba cualquier cosa, tiene un cierto peso. En la báscula te va a registrar un cierto peso. Y cuando lo llenes de conocimientos va a tener el mismo peso, porque solamente es un acomodo de sus partículas. Entonces, esto nos puede dar a entender que cuando vivimos, pues tenemos un mundo material y ese mundo material está albergando al mundo espiritual, pero que no tiene peso. Entonces, no tiene materia, es absolutamente otra esfera de conocimiento, pero existe. Y entonces esto, lo fascinante de lo que estamos hablando, ha dado lugar, por ejemplo, a toda esta ciencia que se llama espiritismo, esta comunicación que tenemos con otros seres, no con nosotros mismos, no con esperando haber muerto y regresado, sino con otras personas que ya murieron,
pero que están existiendo en ese mundo paralelo. Y para esto hay técnicas. Diana, ¿tú has incursionado en ese tipo de estudios? No, Rafa, eso es algo un poco peligroso, podría yo decir. Mira, los misterios están escondidos a plena vista y solo tenemos que mantener esa claridad para poderlos ver, porque tenemos todo frente a nuestra nariz, pero no lo vemos por tanta sobredosis de información de la que tú y yo habíamos hablado previamente hace un tiempo, ¿no? Pero mira, especialmente nadie puede entrar a penetrar estos misterios sin antes haberse ganado la lealtad y el profundo respeto de los terribles guardianes de estos misterios, ¿no? Pero sí les puedo dar una pista, o sea, los verdaderos tesoros no están afuera, sino dentro de uno mismo. Lo que vemos afuera son las sombras, como les dije, ¿no? Y lo que está dentro es real. Por eso la invitación a que mediten, porque no se trata de espiritismo todo esto. Sí, o sea, los ancestros están ahí, hay gente que puede verlos, sentirlos, escucharlos, ya desarrollan sus 5 sentidos, los convierten en 10. El ver se convierte en observar, el oír se convierte en escuchar, existe ya la clariaudiencia, la clarividencia, todos estos dones que todos podemos tener, Rafa, pero es como ir al gimnasio, ¿no? Hay que irlos desarrollando, practicando, pero pues yo no les recomiendo a cualquiera que lo haga porque pues se pueden espantar para empezar, ¿no? O sea, mucha gente no está lista para ver a su mamá que ya falleció, mucha gente puede traer a... Es que los espíritus somos nosotros mismos ya sin cuerpo. Entonces imagínate que de repente veas a alguien pasar en la calle y lo invites a tu casa y resulta ser un asesino en serie, ¿no? Pues aguas con quién metes a tu casa, ¿no? No sabes a quién estás metiendo. Entonces tienes que saber, si es que te vas a meter en cosas de espiritismo, tú sabes que el libro de los espíritus de Allan Kardec, mucha gente se volvió loca porque se les aparecían los espíritus y los espíritus que es que los mandaban a echarse por el puente y no sé qué. Entonces, no todos estamos listos para esos misterios. Hay que ver para qué propósito vas a tener, ¿no? Si es que vas a llamar a alguno de tus ancestros, por ejemplo, porque hasta nuestros ancestros pueden estar vibrando muy bajo todavía. Y los espíritus no es la persona completa la que queda, porque no es el alma, es la personalidad la que queda. Por eso bueno, yo, en mi humilde opinión, porque yo no sé mucho de esto, tengo amigos que saben mucho de estas cosas, pero yo todavía no me metería en esto porque pues lo Ac- considero peligroso, ¿no? Acabas Y de hay que saber decir, lo que estás haciendo. Diana, utilizaste unas palabras que me encantaron. Dijiste, hay que saber para qué. Porque de repente viene, aunque se le tiene en una esfera de gran admiración al conocimiento y al estudio, sí hay estudios y hay conocimientos ociosos. Hubo una época, por ejemplo, te estoy hablando del primer tercio del siglo XX hasta la primera mitad del siglo XX, en el que se puso de moda el espiritismo, especialmente en algún mundo de gente con poder, poder económico, poder político, pero se reunían a hacer una sesión de espiritismo y únicamente con el objetivo de ver si podían hacer que se levantara una mesa. Entonces, para ver si bailaba la mesa, pues hacían todo un proceso en el cual se invocaban espíritus y demás. Esto realmente es una práctica ociosa. Tú decías, hay que saber para qué, y esto es importantísimo. Déjame Sí, saludar. porque Fíjate que Adolfo Galindo dice, el tema es muy interesante. Escucharlos es aprender esta noche. Pues qué bueno, Adolfo, ojalá te sirva. Claudio Héctor Cernas Arrelangue dice, sea una excelente noche, gracias por compartir una excelente plática constructiva. Reciban un fuerte abrazo fraterno. Pues Claudio Héctor, muchas gracias por mandarnos ese abrazo, te devolvemos uno con cariño. Soch Nández, abrazos fraternales, mi querido Rafa y mi querida Diana, un ósculo de paz, que nuestra conciencia se expande y que vivamos en esta dimensión, el eterno presente. Muy eso. bonito pensamiento, Soch. Dice, gracias, querida Diana, por contar tu experiencia. Es enriquecedorcísimo escuchar a alguien que ha tenido ese tipo de experiencias. Qué bien, qué buen relato, dice Galindo, Adolfo Galindo. Y Jair Hernández, excelente tema para miniserie de charlas.
Muchas gracias, Jair. Pues qué bueno que te gusta. Vamos a ver con quién más. Dice, si el cordón no rompe, es proyección astral. Se refiere al cordón de plata, que si no se rompe es una proyección astral. Robles Laidet, son experiencias que si bien no se pueden demostrar, existen. Y solo aquellos que hemos experimentado alguna de estas situaciones y otras, queda como una huella imborrable a nivel personal. Por supuesto, Robles Laidet, claro que queda como huella imborrable. Pues imagínate una experiencia de vida y muerte y de resurrección, es extraordinario. Nancy Yogualdiolotzi, un abrazo de luz a todos mis hermanos. Te devolvemos el abrazo con mucho cariño. Adrián Serpa, mis experiencias han sido de súbito, no las he buscado, incluso ni sabía de este mundo espiritual que me ha tocado experimentar. Bueno, pues es que hay personas que ya traen facultades como para tocar para la música o algunas para hacer dinero, en fin, son facultades que se traen. Pero nos decía hace un momentito Diana algo importantísimo. Tú puedes tener esas facultades, pero tienes que ejercitarlas. Tienes que practicar mucho e ir desarrollando tus capacidades para poderlas disfrutar al máximo. Jair, coincido, es muy riesgoso abrir puertas si no sabes cerrarlas. Sí, nunca metas manos en cajones porque te puedes machucar. Maribel Montes, gracias, excelente noche, gracias por compartir. Gracias a ti, Maribel, por acompañarnos. Pues estas son algunas de las opiniones que dan nuestros amigos internautas, Diana. Y bueno, creo que las recomendaciones que da son muy sanas. Realmente sí se requiere, como en todo, por ejemplo, si me pongo en un gimnasio a hacer levantamiento de pesas y no tengo una guía de un profesional, pues lo más probable es que en lugar de hacer un gran cuerpo me lastime. Y así pasa con cualquier cosa. Entonces sí se tiene que tener una guía de alguien que tenga conocimientos. Pero estamos tocando un mundo sensacional. Estas Artemis con John van tocando, abriendo estos portales, entrando a través de los portales y penetran a mundos pues maravillosos. Y estamos como que entrando en el mundo de una capilla, la capilla Roslin, que es un edificio con muchos misterios. Diana, ¿qué me puedes agregar para entrar de lleno con los amigos en el tema de la capilla Roslin, que además pues para los masones y para los caballeros templarios pues tiene un gran contenido, un gran simbolismo y muchas enseñanzas? Es muy misteriosa esta capilla Roslin. ¿Esta está en Inglaterra, en Escocia? En Escocia, Rafa, un poquito al sur de Edimburgo, como Sí. apenas serán 30 minutos al sur, o menos, 20 minutos al sur de Edimburgo, Y es una manejando capilla en un carrito. preciosa. No es del tamaño de una catedral, pero tiene un trabajo en la cantera, un trabajo extraordinario, bellísimo. Y hay una serie de leyendas de que estaba construido pues, como una capilla personal para una familia. Y así más o menos se va iniciando su construcción. Así es. Si me puedo regresar un poquito para que más o Por menos favor, por hilar las favor. cosas, es que cuando comencé a escribir Artemis, Muerte y Resurrección, ya había pasado como 5 años estudiando mi genealogía. Y esto fue a través de un lugar en la red que les recomiendo mucho, que se llama familysearch.org. Ahí encontré a cientos de mis ancestros, tuve la suerte de que todos estaban ahí, ya alguien había hecho esas genealogías, y encontré a cientos de ancestros y pude atar cabos acerca de que la familia Bruce y la familia Sinclair, las dos familias vienen de un vikingo llamado Eystein, bueno, se llama Rognvald Eysteinsson. Bueno, entonces ahí me di cuenta de que nuestro primo, Sir William Sinclair, fue quien construyó la capilla de Roslin en Escocia, es primo nuestro. Y ahí mismo en la capilla hay una ventana, un vitral, con la imagen del rey Robert de Bruce. Son primos, trabajaban juntos. Entonces ahí comprendí la conexión. Por eso yo sí tendría, digamos que una razón para meterme al espiritismo, pero no me siento lista para eso todavía. Capaz que tomo algunos cursos o algo. Tengo algunas amigas brujillas o algunos magos que me puedan enseñar a entrar para platicar con mis ancestros, porque sí es un mundo fascinante. Entonces, cuando yo leí el libro y vi la película del Código Da Vinci de Dan Brown, que por cierto es nuestro hermano,
comencé a investigar los tallados de la capilla, cosa que me llevó a convertir esta investigación en la espina dorsal de Artemis, Muerte y Resurrección. Pero, pero me voy a salir del tema tantito, porque lo más difícil no fue bajar toda esta información, porque eso sucedió como que automáticamente con los registros, ¿no? Pero lo difícil fue, ¿sabes qué, Rafa? Algo chistoso que fue aprender cómo formatear, porque yo misma hice todas las correcciones ortográficas y de sintaxis y todo esto, como hacía con los borradores de mi papá. Él siendo gringo, pues necesitaba un poco de ayuda con el español, que aunque mi español no es perfecto, no es muy bueno, pero mucho mejor que el de mi padre, ¿no? Porque él decía, yo no ser gringo, yo ser lacandón, ¿no? Él era antropólogo, escritor, ¿no? Y escribía acerca de los lacandones. Entonces yo le ayudaba con sus borradores, pero la formateada, Rafa, eso es lo más difícil. Has de saber que para que lo que yo escribí cupiera en el formato de Kindle Direct Publishing de Amazon, me tomó 432 intentos de subir el formato hasta que por fin lo logré. Así que esa fue mi más grandiosa hazaña, yo creo, no tanto bajar la información, La parte porque, bueno, material. No fue la sí, la parte parte espiritual, material. intelectual, sino la parte material. Sí, Pero bueno, intelectualmente ahora lo que ya desarrolló. aprendí cómo hacerlo, ya te estoy ayudando a una amiguita de 73 años, una señora que es enfermera, que también quiere publicar su primer libro y le voy a ayudar con eso, ¿no? Ya que puedo hacer eso. Pero aunque te parezca extraño, Rafa, yo no sabía de qué se iba a tratar el libro ni cómo iba a terminar cuando terminé de escribirlo. Hasta entonces estaba yo aprendiendo que estaba descubriendo, se podría decir, una fórmula para lograr viajar en el espacio-tiempo a través de los portales que tienen su origen en esa capilla Roslin. Me fue llegando información de los registros, la investigué a través del discernimiento, que tú sabes, buscar la pieza de un rompecabezas y meterla que sea la correcta, pues eso es lo que costó trabajo, ¿no? Cuando terminé los 7 capítulos, ahí es donde me llegó el momento de reflexionar. Y esta reflexión me lleva a hacerles la pregunta que yo me hice a ustedes, a todos, Rafa, amigos y compañeros y familiares de viaje, les pregunto, si pudieran viajar en el espacio-tiempo, ¿a dónde irían y con qué propósito? Y lo más importante, al viajar por los portales, recordarían que cada pensamiento, palabra y acción que tomamos tiene repercusiones que no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan al mundo entero. Esa sería mi pregunta para ustedes, porque La famosa piensen, frase de que cuando una mariposa mueve las alas, ocurren fenómenos extraordinarios en los rincones más alejados del universo, ¿no? así Esto, es. cualquier cosa que hagamos va a tener una repercusión, pero también esto tiene que ver una explicación muy cercana, muy clara, muy material. Todo el mundo, todo lo que ocurre en el universo, me lo capto desde mi punto de vista. Y si mi punto de vista cambia, pues el universo se modifica. Entonces, pues esto nos demuestra que cualquier cosa que hagamos o pensemos o la captemos o la podamos entender, va a modificar realmente las relaciones que tenemos con el resto del universo. De manera que me parece que quedaría muy claro sin necesidad de ahondar demasiado en esto. Pero investigaste entonces tenía yo razón en pensar que tu libro de alguna manera es autobiográfico, porque nos estás diciendo que fueron conexiones con tus antepasados, que finalmente el Sí. caballero Saint-Clair estuvo el que construyó o por lo menos diseñó o tuvo el propósito de construir la capilla Roslin. Y allí hay algunas leyendas, por ejemplo, de los arquitectos o los albañiles que la construyeron. Hay una columna, la columna que se llama del aprendiz, que se supone pues Así. no lograban materializarla muy bien porque no tenían la idea clara de cómo era el diseño. Y el maestro, el jefe del grupo, del gremio de constructores, hizo un viaje para conocer el original y tomarse una idea. Y cuando regresó, uno de los aprendices ya había construido la columna exactamente como la querían. Es una columna salomónica, es decir, que el fuste va teniendo un desarrollo helicoidal, pero con emblemas y con simbolismos extraordinariamente importantes para los masones. Se dice inclusive, hay una cosa, no sé si tú estés enterada un poquito en tu libro, se menciona
de la flor de maíz que está Ah, sí. marcada en alguna de los frisos de la Capilla Roslin, pero en una Lo que época, pasa, Rafa, es que, ay, perdón por interrumpirte, me ganaste, cuando empezaste la plática, me ganaste con esto de las sincronicidades, porque yo les iba a decir a los amigos internautas que tenía 3 regalos para ellos. Había pensado, ¿no? En comenzar esta plática con eso, de que hay 3 sincronicidades basadas en el día de hoy. Sí, vamos a regresarnos a eso, ¿no? Que el primer regalo que les daría yo hoy es que no es casualidad que estemos hablando de Artemis, muerte y resurrección, o de la muerte, porque hoy es viernes 13 y el primer capítulo de Artemis, muerte y resurrección habla de ese terrorífico y original viernes 13 de 1307 que tú mencionaste cuando asesinan a tantos caballeros templarios. La Inquisición también quema vivo al gran maestre Jacques de Molay, quien justo antes de morir llama al Tribunal de Dios decretando que Clemente V y Felipe IV, el Papa y el Rey que dirigían las masas en aquel entonces, morirían. Y el Papa y el Rey, digamos, el Clemente lo llamó a 40 días, que iba a morir en 40 días. Y Felipe, en ese mismo año, en 1314. Lo que me lleva a la segunda sincronicidad y el segundo regalo para ustedes era que 1314 es el mismo año en que el rey Robert I, el Bruce, como fue conocido, mi ancestro, liberó a Escocia del yugo inglés con el apoyo de los caballeros templarios, los que alcanzaron a huir, ¿no?, de Francia con el tesoro hacia Escocia. La tremenda sincronicidad aquí es que el yerno de Felipe era Eduardo II, quien era el rey que estaba atacando a Robert Bruce. Y ahora llegando a la tercera sincronicidad, que es de lo que tú hablabas, es que hoy, 13 de octubre, es un día después del festejo que llamamos el Día de la Raza, que fue ayer. Fíjate la sincronicidad. Y estamos un día antes del eclipse solar también, ¿no? Es un día muy especial hoy. Entonces, la tercera sorpresa es que Cristóbal Colón no fue quien descubrió América. En la Capilla Roslin, que se estaba construyendo en 1446, ya habían esculpido en sus paredes unas mazorcas. ¿Qué tiene de raro esto? Que el maíz solo existía en América en aquel entonces. En 1446 son 46 años antes de que Cristóbal Colón que descubriera América, ¿no? Pero pocos años después, de por sí, Américo Vespucio le dio el nombre a nuestro continente. Pero aquí lo más importante es que desde el siglo XI, el explorador nórdico Leif Erikson pisó nuestro continente medio milenio antes de que Cristóbal Colón lo hiciese. Así que un explorador nórdico realmente fue el primer europeo en descubrir realmente América. Y el por qué hemos estado estudiando en las escuelas que Cristóbal Colón fue quien la descubrió, todavía es misterio para mí. Ahí sí quemaría ese libro. ¿Quién de ustedes se atreve a desenmarañar este caso, no? y no solo eso, Diana, hablando en antecedentes y si vamos corriendo en el tiempo hacia atrás, pues este vikingo que llega al territorio después conocido como América, pues realmente ni siquiera podemos considerar que fue el primero, porque no se ha descubierto que aquí se haya generado la vida, sino que probablemente la vida humana vino del continente europeo. Se habla de, pues ya sabes, de la Atlántida y todas esas historias, pero finalmente por el estrecho de Bering se supone que entran pues, primeros seres humanos procedentes de Asia. Entonces, la colonización humana del territorio que ahora conocemos como América, pues tiene su origen en aquellas tribus africanas probablemente, y entonces vemos cómo todo es una sola familia. Eso no tiene discusión, pero ya después como creación de un edificio tan hermoso como la Capilla Roslin, ya con técnicas de ingeniería muy avanzadas, estamos hablando ya de pues, los protomodelos del arte gótico, ya tienen pues experiencias y conocimientos ancestrales. Ahora, ¿por qué poner una mazorca? ¿Por qué no poner tantísimas semillas y flores y plantas que se conocían en Europa? Quiere decir que esta
esta especie vegetal pues tenía una importancia o tenía una trayectoria o un conocimiento que les resultaba importante. Y esto queda plasmado en la Capilla Roslin. Ahora, muy rápidamente, Diana, ¿cómo tienes tú la interpretación? ¿Por qué se mezcla con la historia de los templarios ahí en la Capilla Roslin? La historia de los templarios. Mira, todo esto nos lleva a, pues a las iniciaciones muy Sí, sí, antiguas. O sea, todo, sí, sí. desde el inicio de la humanidad en Mesopotamia ya teníamos la información original sin adulterarse acerca de muerte y resurrección. Entonces, esta información está disponible en los manuscritos que todos estos caballeros templarios conocían, que era el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Bueno, en las iniciaciones de la antigüedad, los iniciados bajaban a un lugar subterráneo, ¿no? Tomaban un veneno, un líquido tóxico que normalmente salía de una flor azul y que podía bajar el latido del corazón a un latido por minuto, ¿no? O sea, no estaban totalmente muertos, pero se podría decir, ¿no? Que es la muerte. En Y suspensión el de vida, cuerpo, por lo menos. tal cual. Y entonces el cuerpo físico debía bajar a este lugar subterráneo, alegóricamente dentro de la tierra, o sea, dentro de uno mismo, para regresar con información más clara y exacta de por qué estamos aquí, ¿no? De cuál es nuestra misión de vida, qué debemos hacer durante ese corto viaje, ¿no? Que es la vida. Y entonces los revivían con la flor de la vida. Yo no sé si tú sabes que ese maíz antes no era maíz, ¿no? Era más chiquitito, ¿no? Y luego lo inflaron, ¿no? No recuerdo cómo estuvo esto, pero estas iniciaciones se hacían en honor a Isis, a Mitra, a Dionisio, a Orfeo, ¿no? Y el culto a la diosa comenzó en Mesopotamia, con la diosa del amor y de la belleza, la de la vida, de la fertilidad. Su nombre era Ishtar, y nosotros nada más conocemos a su esposo, que es Anu, pero realmente era Ishtar, ¿no? Su hija, Inanna. Entonces después ellas se convierten en Deméter y su hija Perséfone, que al igual que Inanna baja al inframundo, porque no fue Dumuzi su consorte, ¿no? Sino que fue Inanna o Perséfone. La historia fue cambiada. Ella es la que baja para conocerse mejor a ella misma, buscando la perfección de su intelecto, ¿no? Y de eso se tratan todas estas alegorías de muerte y resurrección, de conocer tu sombra, tu oscuridad, conocer tu inframundo para perfeccionarte, ¿no? Entonces, todos estos misterios gnósticos del Grial, tú sabes, Ishtar e Inanna, Isis y Horus, Venus y Dionisio, Artemis y Atis, estos fueron los verdaderos arquetipos, ¿no? De la Madre Divina y del Hijo de la Diosa. Y los caballeros templarios sabían toda esta información, porque, pues, tú pensarás que eran puros caballeros, pero también eran guerreras templarias, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tocas un tema Sí, entonces, interesantísimo. Y Diana, ahorita que mencionaste lo de algunas, digamos, referencias de tipo, pues no quería usar la palabra mitológico, porque lo mitológico habla de mentiras o de mitos, pero hablaste de historias griegas y romanas, personajes de las historias anteriores de griegos y romanos. Y justamente Artemisa es un personaje, una mujer importantísima en la mitología griega y en la mitología romana. Eh, Creo que tiene mucho que pudiéramos platicar sobre Artemisa, porque, por ejemplo, tiene ahorita que hablabas de las capacidades medicinales o las cualidades que tienen algunas plantas, pues Artemisa en alguna medida se le considera como controladora o con conocimientos acerca de la medicina natural, el manejo de las hierbas, especialmente para los partos, todo esto de la preparación de las mujeres para dar a luz y el uso de plantas medicinales. Todo esto estaba pues, muy conectado con la historia de Artemisa. Déjame, antes de despedirnos, Diana, déjame saludar. Carmen Ruiz dice, es un tema que me fascina, felicidades y gracias. Gracias a usted, abogada, qué bueno que le esté gustando. Jair Hernández dice, Noi Nobis, hoy viernes 13 de octubre, aprehensión de los templarios. Sí, digamos que hoy
se celebra o se conmemora la fecha en que son condenados a muerte. Jacques de Molay, pues es asesinado, es quemado precisamente en el año 14, por eso nos hablaba Diana, de que al lanzar este anatema, esta maldición, pues justamente se produce en abril del mismo 14, fallece precisamente el Papa Clemente VI. Entonces sí se cumple la Quinto, ¿no? Creo que era el quinto, ¿no? Clemente quinto, sí. Sí. El rey era cuarto, sí. Ajá. Jair, te recomiendo con una hermana muy buena de Uruguay. Ah, pues encantado en saludarla. Como es arriba, es abajo, dice Jair. Pero oyeron a América. No sé si oyeron o huyeron a América. No entendí muy bien, Jair, a qué te refieres. Vikingo era el rojo. Vikingo, Eric el Rojo. Está hablando Jair de Eric el Rojo. Carmen Ruiz dice, mi madre se manifestó no físicamente y me dice dónde y cómo está. Ella ya había fallecido un mes atrás. Sí, son experiencias maravillosas, Carmen. Ojalá que nos pudieras platicar una de estas ocasiones. Te invitamos con mucho cariño a que estés aquí con nosotros en charlas entretenidas y que nos platiques algunas de esas historias. Manuel Benito Cosa Arámbula, buenas noches, saludos fraternos, interesantísimo el tema de hoy. Se nos está acabando el tiempo, Emanuel, pero la verdad es que sí es fascinante platicar con una persona con experiencias, con conocimientos y además con el deseo de investigar, porque muchas veces hay quienes tienen facultades, hay quienes tienen conocimientos, pero les da un poquito de flojera la investigación. Esto un poco así como haciéndole al vanidoso. Hay personas que dicen, pues yo ya con lo que sé puedo discutir en cualquier punto, y entonces pierden esta oportunidad, Diana, de estudiar, de investigar y de ensanchar su mundo, su universo de conocimientos, que afortunadamente tú lo has logrado. Terminaba, pues se nos está acabando el tiempo, Diana. Yo creo que se nos quedan muchos puntos en el tintero. Nos sugería alguno de nuestros amigos que hiciéramos una miniserie acerca de estos temas. Y pues si tenemos tiempo, si tú te dispones de un poquito más de tiempo, sí me gustaría que ahondáramos un poquito más en el asunto de la muerte y la reencarnación, la vida y la reencarnación. ¿Te parecería que pudiéramos continuar esta charla? Te lo agradezco mucho la oportunidad. Me gustaría mucho, Rafa, claro que sí. Porque hoy como que pues así hicimos, aventar las cartas en la mesa y apenas Tenemos para 3 horas más, ¿eh? De hablar de Artemis, de hablar de la tolerancia espiritual, de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo cerrarías el programa haciendo con estas sincronicidades de las que hablabas? Que pues los que conocemos un poquito de esto decimos que no hay casualidades, todo se produce por razones muy específicas. Entonces hoy hubo coincidencias en tiempo, en fechas, que son muy importantes. Inclusive estamos entrando en una etapa de eh, un fenómeno solar muy interesante que son los eclipses. Y además estamos en un momento amarguísimo para la historia de la humanidad, que es este genocidio que se está produciendo contra el pueblo palestino. Cosas de estas, el mundo que no entiende todavía de cómo vivir de una mejor manera, poder dedicar todos esos enormes recursos económicos y tecnológicos a cosas buenas, a la salud, a la comida, al conocimiento, a tantas cosas que se pueden dedicar y no estar inventando armas mortíferas espantosas, ¿no? Entonces, ¿cómo cerrarías la plática, Diana, para dejarlo en suspenso y podernos reunir en otra ocasión? En suspenso. Bueno, que les compartí esta información para que juntos podamos encontrar más fácilmente esa aguja en el pajar, ¿no? O la perla en el mar. Los tesoros, que son las claves que nos revelan estos misterios que antes estaban ocultos, pero a los que ahora tenemos acceso y gratuitos, si es que estamos listos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir el libro Artemis, Vida y Resurrección? Este libro, aquí lo tengo, está en amazon.com o amazon.com.mx y nada más ponen el título así como Artemis, Muerte y Resurrección por Diana Bruce. Y está también para que cuesta creo que hasta 17 pesos o algo, nada más la versión Kindle.
La pueden conseguir en Kindle o pueden comprar Ahorita nada más está la pasta blanda, pero ya está próxima a salir la pasta dura, por si la quieren, ya próximamente la tendremos, pero solo entrando a amazon.com ahí encuentran el libro y les voy a agradecer mucho que lo compren. Lo tenemos en pantalla en este momento. Muchas Artemis gracias. por Diana Bruce, dice Artemis, muerte y resurrección. Hay la escena, la portada es muy bonita, es así como que se está perdiendo entre la bruma, el edificio, y Artemis está como en un prado lleno de flores, viendo pues, con interés hacia el edificio que se pierde en la bruma. Como Explico, con nostalgia más bien, Rafa. rapidísimo, explícame un poquito sobre la portada. Lo que pasa es que sus padres mueren quemados en ese edificio y ella en ese castillo, ¿no? Y ella tiene que regresar en el tiempo para poder cambiar las circunstancias que sucedieron para que se diera ese incendio que mató a muchísima gente, que fue un incendio real en el castillo en el que vivía, en el castillo Roslin se llama, y fue un incendio real que acabó con mucha gente. Entonces regresan en el pasado para cambiar ese incendio y salvan ya en digamos que en el segundo tiempo, cuando regresan, ya salvan las vidas de muchas personas, ¿no? Entonces ella ahí está sentada cuando ella también muere, ella también se ahoga y regresa. Digamos que la persona que está ahí sentada viendo es la parte etérica de Artemis, que está viendo cómo se quemó el castillo de su padre y está pensando ahora cómo le voy a hacer. El rey Odín es el que les ayuda a salir de esa situación. Entonces, Interesantísimo, Diana. Y yo la verdad que estoy fascinado con el libro, lo leí como dijera Sabludowski prácticamente una sentada. No es qué bueno. no es un ladrillo, no es Me uno da de esos mucho libros gusto. pesadísimos, sino que se lee bien. Pero entonces lo podemos adquirir en Amazon. Así es. Y en Amazon. Amazon nos lo manda electrónico. Electrónico o también lo pueden pedir en pasta blanda, pero se los traen desde Estados Unidos a México en pasta blanda. O sea que tarda 3, 4 días en llegar. Si tienen Amazon Prime, se tarda 3, 4 días y si no, sí se puede tardar 2, 3 semanas. Pero pueden empezar a leerlo ya por 17 pesos o algo así en el Kindle, ¿verdad? Rápidamente. Y lo leen, como tú dices, lo pueden poner en un audio texto o algo así de los que te leen el texto y lo puedes leer en varias horas, en unas horas lo terminas de leer. Diana Pero les Bruce, dejo mucha información para que investiguen, ¿no? Y que ustedes me cuenten qué cosas han encontrado también, porque esta es una investigación que continúa. Yo quiero regresar a Escocia y seguir escudriñando estos tallados, porque como sabemos, todo tiene una información superficial, una intermedia y una profunda. Entonces yo ahorita ya vi lo superficial y ahora estoy de veras escudriñando a ver de qué se trata todo esto, Diana porque Bruce, esos 5 capitán. portales están en el pilar que tú mencionabas, el pilar del aprendiz. Hay 5 dragones en la base, que uno se está comiendo la cola del otro, están entrelazados. Y de ahí es de donde salió la idea de que esos son los 5 portales, ¿no? Pero bueno, todo esto todavía está en investigación, ¿no? Diana Bruce, Entonces, capitán, piloto, aviador, masón, descendiente de este mundo fantástico de la Capilla Roslin. Te agradezco muchísimo. Me ha parecido fascinante platicar contigo sobre esto y como que abrir un poquito la puerta de estos enormes misterios. Estoy seguro que a nuestros amigos internautas les ha gustado mucho. Nos vemos el próximo viernes a las 21 horas y vamos a tratar de coordinar, les ofrezco tratar de coordinar con Diana, a ver si podemos continuar con esta charla y que podamos ahondar con las opiniones de ustedes, queridos amigos. Ya hubo algunas experiencias que nos están comunicando, entonces podemos hacer entre todos un equipo y pues desarrollar mucho más. Diana, querida, te mando un abrazo con mucho cariño, te agradezco mucho tu presencia. Nos vemos muchas pronto gracias. en estas charlas entretenidas.